Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todas se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy les voy a mostrar algunos DIY para que puedan decorar su casa DIY otoñal. Vamos a comenzar por este. Espero que les guste. Gracias a los nuevos suscriptores que están llegando al canal y gracias a todos los que siempre apoyan mi contenido. Espero que todos estén pasando un día maravilloso. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les voy a estar mostrando, amigos, es esta calabaza con estas flores. Este es un DIY que yo estuve realizando para poner bonito mi hogar y mi espacio. Como pueden ver acá, lo que lleva es una calabacita que solamente la estuve pintando, algunas ramitas que yo misma le estuve colocando y también hojas otoñales, como vieron en el video anterior, pues yo tenía muchas hojitas y por la parte de abajo pinté esta calabaza que la tenía de otro color y también utilicé otra que va en la parte de arriba, así que son dos calabacitas las que yo estuve utilizando para este DIY. Este centro de mesa que quedó súper bonito, tiene una girasol adelante, otra allá al otro lado y las hojitas, pues como pueden ver, son tres y una de este color. Y estas que les estuve agregando, como pueden ver ahí, me encanta cómo se ve. El resultado final es ideal para colocarlo como centro de mesa, puede ser en el baño también o en cualquier lugar que ustedes deseen colocarlo. Es muy fácil de hacerlo, solamente con silicón caliente y listo, así quedó. Nuestra siguiente DIY son estas hermositas calabazas que yo tengo por acá. Lo que estuve haciendo también fue pintar esta de gris. Ahorita ando con esa moda del gris para mi hogar. A mí me encantó muchísimo. Así que la estuve pintando acá. Como pueden ver, la tenía de blanco, pero la dejé con esto que se vea como un poquito entre blanco y gris. Y esta que la estuve dejando así en color amarillo. Aquí también hice esta grande ya que estuve viendo en algunas tiendas y me gustaron algunas, pero como yo ya tenía esta calabaza, la mejor opción para reusarlas nuevamente en este año es pintándolas. Aquí le dejé este toque como que fuera entre que está pintada y entre que no. Ustedes pueden ver ahí cómo se ve. A mí me encanta cómo se ve ese resultado, pues se lo dejé así para que se viera más bonita. Se ve súper bonita. El color está un color súper perfecto. Me encanta. Y pues esta es la segunda que estuve haciendo. Me han encantado estas. También las voy a estar utilizando para decorar mi hogar en esta temporada. Así que elegí estos colores. Espero que a ustedes también les gusten estos colores. Pasamos al tercer DIY. El tercer DIY es esta calabaza. Como pueden ver por aquí ustedes, tiene diseño. ¿Cómo lo logré? Esta calabaza le hice ese diseño con silicón caliente. Puede ser el diseño que ustedes quieran en la parte de acá. Miren, pueden ver, tiene relieves, diferentes texturas, diferente gruesor y diferentes lugares. Ahí como pueden verla, le estuve colocando también esta hoja que es en un color entre vino y naranja oscuro. Y también le dejé esto porque así la tenía el año pasado. Recuerden que yo únicamente este año estoy reutilizando lo que son las calabazas que yo ya tenía. Así que este es el resultado. Me encantó muchísimo. Esto voy a acercarme para que lo vean mejor. Me encantó demasiado cómo se ve. Y también estuve reutilizando esta otra para formar un DIY súper diferente. Miren qué bello quedó.
Como pueden ver, en la parte de acá tiene textura también diferente. Era una calabaza más pequeña. Le coloqué también una hoja en color naranja y amarillo. Recuerden que esos colores pues siempre tienen que estar en nuestro hogar para este otoño, ya que ese color es el que refleja y el que da lo que es el otoño, las hojas secas entre colores que cambian tan hermosas. Así que como pueden ver, este lo dejo de blanco, pero este color, si ustedes pueden ver, combina con el gris que yo ya pinté la otra calabaza. Y vamos a terminar con nuestro último, que es este cuadrito. Yo lo estuve pintando. Usé pintura en color blanca. Este tenía otro diseño como hojas y bueno, las letras estaban igual, pero como yo busco siempre que me combine algo, lo que hice pues fue pintarlo. Utilicé pintura blanca y un plumón en color negro de los que no se borran y estuve haciendo las letras. Ahorita les voy a dejar este cuadrito como lo hice porque me lo estuvieron pidiendo, ya que lo pasé por Instagram. Y este es el resultado. A mí sí me encantó. Con pocas cosas, exactamente con cosas que yo ya tenía, pude lograr hacer todas estas cosas con las que voy a estar decorando mi hogar en esta temporada. Así que espero que les haya gustado este nuevo video. Les deseo un día súper maravilloso y que la pasen genial. Muchísimas gracias por ver mi video. Y gracias a las chicas que siempre están apoyando mi contenido. Se pueden suscribir a mi canal de Instagram. Aquí se los dejo. Espero verlas por allá. Feliz día para todos. Bye.